Muy bien, continuamos entonces nuestro curso de electrocardiografía dirigido a estudiantes de medicina, médicos generales, esta vez con el capítulo arritmias cardíacas, especialmente lo que tiene que ver con las taquiarritmias cardíacas, los aspectos más relevantes de las mismas, sin profundizar en el tema, solo para que tengan una idea muy grande de lo que es la temática. Entonces, lo primero son las taquiarritmias supraventriculares. Dentro de las taquiarritmias supraventriculares, entonces tenemos básicamente la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística auricular, la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia de la unión, que es quizás la más frecuente, la taquicardia auricular caótica o taquicardia auricular multifocal, la taquicardia auricular paroxística, que es parecida a esta, el flúter atrial y la fibrilación atrial. Básicamente, para que se vayan llevando una idea, la taquicardia de la unión, taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, es una de las arritmias más frecuentes, paroxísticas, no sostenidas, sobre todo de población joven. La característica fundamental son frecuencias cardíacas altas con complejos QRS estrechos. Prácticamente no vemos onda P, pero porque realmente está inmersa en el complejo QRS, y una gran característica es la RR regular. En el extremo de esas estaría la fibrilación atrial, que es la taquiarritmia arrítmica sostenida, sobre todo en población adulta, más frecuente, y que puede generar problemas importantes como los tromboembolismos y la falla cardíaca, precipitar la falla cardíaca. La gran característica es la irregularidad del RR y la ausencia de las ondas P. La otra es el flúter atrial, que tiende a ser más regular que irregular, y la característica entonces es la presencia de ondas, en vez de ondas P, las ondas F. La otra es la taquicardia auricular caótica, en donde básicamente hay irregularidad RR, pero la característica es sí hay ondas P, pero las ondas P son de diferente morfología, son más o menos 3 morfologías diferentes. Es una taquicardia no tan frecuente, pero asociada cuando se ve sobre todo a pacientes con EPOC. La primera de las taquiarritmias más frecuentes sería la taquiarritmia fisiológica, digámoslo así, en donde tenemos taquicardia sinusal, que tiene ritmo sinusal con frecuencias cardíacas entre 100 y 180. Los electrocardiogramas siempre tienen ondas P que preceden a los QRS, con PR normales. Puede ser fisiológica o normal, y se puede acompañar a los estados de ansiedad, al ejercicio, a la fiebre, y a estados anormales como el hipertiroidismo, o estimulado por medicamentos y cronotrópicos, como medicamentos, por ejemplo, como la cocaína, medicamentos como los betamiméticos. El manejo general de esta taquiarritmia generalmente no es el de la enfermedad de base. Muy pocas veces se requiere tratar en algunos pacientes que permanentemente están con frecuencias cardíacas altas, y recuerden que las taquiarritmias o las taquicardias pueden generar taquicardiomiopatía. Entonces esos pacientes pueden beneficiarse del uso de betabloqueadores. La segunda gran taquiarritmia arrítmica es la fibrilación atrial, que se define como una arritmia arrítmica en donde el mecanismo más importante son múltiples o micro reentradas a nivel de atrial. No hay contracción atrial, sino una cantidad de ondas F pequeñas que reemplazan las ondas P, y no hay el tercer componente de la diástole ventricular, que sería la contracción atrial. La etiología son muy parecidas a las otras causas por ejemplo, el flúter y otras arritmias como hipertensión isquémica, que suman el 75%, frecuentemente asociada a estenosis, sobre todo valvular mitral, y puede estar asociada a las otras miocardiopatías. El 20% de los pacientes pueden tener tirotoxicosis, y también puede estar asociada a estrés, alcohol, diabetes, y obviamente, como les dije, algunos pacientes relativamente sanos que no se sabe por qué hacen eso.
es el 25-40% de los ancianos la pueden presentar, y la taquiarritmia entonces más frecuente del adulto sostenida y la más frecuente posquirúrgica. La clínica es muy variable porque depende mucho de la respuesta ventricular, pero puede ir desde asintomática hasta palpitaciones frecuentes, hasta llegar a fenómenos tromboembólicos por presencia de tromboémbolos en los atrios. La importancia de la arritmia es el aumento de la mortalidad que genera y el riesgo de accidente vascular tromboembólicos principalmente, y obviamente las mayores causas de hospitalizaciones, y es un posible productor de falla cardíaca. La característica electrocardiográfica: hay ausencia de ondas P, hay ondas F pequeñas con frecuencias muy altas, 350-600 por minuto. El intervalo RR es irregular, la frecuencia ventricular entonces es variable, entre 100 y 180 se dice que es respuesta ventricular alta. La morfología de los QRS, si no hay bloqueo de rama o si no hay Wall Parkinson-White, es normal. Importante también decir que esta arritmia genera ruidos cardíacos arrítmicos y genera pulso deficitario, mayor cantidad de ruidos por presencia de pulso. El pulso es muy irregular y es un pulso muy débil. Esta es entonces irregularidad RR, ausencia de ondas P, se reemplazan por ondas F pequeñitas, ¿sí? Como en esta irregularidad RR con ausencia de ondas P. Siempre que usted vea irregularidad RR, como en este caso, sospeche fibrilación atrial. Mire la distancia que hay de una R a otra R, y ahí la presencia de ondas F pequeñas. No hay ondas P y hay irregularidad. Este es un paciente mío, paciente que me consulta, mujer, porque tiene una sensación de ansiedad y sensación de muerte inminente. Esta paciente, la característica entonces es la ausencia de ondas, la irregularidad RR, un poco alternancia eléctrica, y ojo, en este, aquí se ve mejor la ausencia de ondas P con irregularidad, pero revise este ritmo acá, y estas ondas que no son Fs pequeñas sino Fs en diente de cierre. Entonces estos son los pacientes que uno sospecha que hay un fibrilo acá, flutter. Esto es un fibrilo flutter. En un paciente de 80 años puede ser grave. Este es otro paciente, disculpen el nombre, pero él lo autorizó: bajo voltaje generalizado, ausencia de ondas P, irregularidad RR y no se ven ondas P. Esta es la característica: no hay ondas P y la distancia entre una R y otra R es muy variable. Este paciente tenía una enfermedad valvular hipertensiva isquémica y entraba en crisis de taquiarritmia supraventricular irregular, pero era la fibrilación lo que más predominaba. Este paciente actualmente falleció. Irregularidad RR, mire, y no hay ondas P. El flúter atrial es menos frecuente que la fibrilación. Perdón. La etiología es parecida: carditis reumática, valvulopatías, grandes atrios, la embolia pulmonar, coronariopatía, etc. El mecanismo no son múltiples micro reentradas, sino una macro reentrada, generalmente alrededor de las ostium venosos, de las cavas o las pulmonares. La clínica es variable y puede ir desde asintomática o puede tener presentación paroxística, puede dar lipotimias, palpitaciones, puede haber inestabilidad y puede generar hipotensión arterial severa cuando es muy frecuente. Hay poco riesgo de tromboembolismo. El reconocimiento electrocardiográfico es la ausencia de ondas P con presencia de ondas F en diente de sierra. La morfología de QRS puede ser normal y la respuesta ventricular puede ser 1:1 o 5:1, y esto da la regularidad y la irregularidad del RR. Hay respuesta a maniobras vagales, puede haberla. El intervalo RR generalmente es regular. La característica entonces es esta: si usted ve la distancia que hay de una R a otra R regular, pero aparecen estas ondas, 1, 2, casi 4, por eso 4 contracciones atriales por una contracción ventricular. Esta es la famosa entonces flutter atrial. Fíjese en general la regularidad, aunque aquí hay irregularidad, pero es dependiendo de la cantidad de contracciones por cada contracción atrial. Este está mejor: regularidad RR con presencia de ondas F en diente de sierra, ondas P pero si hay ondas F, mayor regularidad RR. La taquicardia paroxística por reentrada en la unión AB
es quizás la taquicardia, como les dije ahora, paroxística de población joven, más frecuente, taquicardia de complejo ancho regular, más frecuente, 80% es esta, ¿sí? Taquicardia paroxística por reentrada nodal. Puede haber un foco ectópico o una reentrada, y puede haber unas de conducción anormal, que es el haz de Ken. En este caso genera un Wall Parkinson White. El comienzo y el final son súbitos y pueden ser sin tratamiento. Puede durar segundos o minutos, horas o días, pero generalmente es autolimitada. Muy frecuente en personas jóvenes y decrece en los adultos. El electrocardiograma, los complejos son estrechos, la frecuencia cardíaca es 140-220. Las ondas P pueden estar antes o estar inmersas o después del QRS. Cuando se ve tiene polaridad negativa en D2, D3 y ABF. El complejo QRS es normal en la mayoría, a menos que haya aberrancia o bloqueo de rama. Esto es complejos estrechos, regularidad RR. No se ve ondas P, aunque aquí hay lo que llaman las pseudo P's, esto, que están después del QRS. Complejo estrecho, frecuencias altas, regularidad RR y las P durante después. Este es un paciente nuestro también, hombre de 52 años, con precordialgia, palpitación, sudoración y lipotimia. Los complejos son estrechos, no se ven ondas P. En general hay irregularidad, aunque aquí hay irregularidad y uno podría sospechar que el paciente aquí hace una fibrilación atrial, pero en general mire que se mantiene la regularidad.